Hoy es 2 de julio del 2024, después de que vino Cristo. No sabemos si fue después de que nació, después de que murió o después de que hizo un milagro importante mientras estuvo vivo. Son las 8:12:25, 727 milisegundos. Y estamos en una asamblea extraordinaria de varias de las organizaciones que estamos organizando acá desde los países hispanos. Ariel, apaga el micrófono, por favor, que escucha ruido y ya te dejo hablar. Hago la introducción. Justamente esta asamblea extraordinaria, estamos pendientes si llega José Cepeda, el presidente del Comité Internacional de Defensores de Derechos Humanos, embajadores de justicia y paz. La organización, recuerdo que está en 5 países hispanos. Tenemos a Ariel Bailón, que aparece como Nelly Vanessa Agua Sánchez, que es su esposa. Ariel es presidente de la Red Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, está Marilyn, que no la conozco, es colombiana también, y ahorita se nos presentará. Y bueno, estamos desarrollando varias iniciativas. En este caso, va a haber una cumbre internacional de defensores de derechos humanos, que justamente me informó sobre ella José Cepeda, porque él va a participar, y otras personas y amigos de él. Yo en este momento estoy en medio de varias acciones legales y demandas y demás a diferentes estados, personas. En este caso, dentro de la demanda que estoy haciendo, por razones diplomáticas y humanitarias, estoy exigiendo a los Estados Unidos que me deben un dinero, me den una reparación, en Colombia también, y varios medios de comunicación, que yo también tengo que estar allá, porque yo técnicamente no puedo entrar a Estados Unidos ni como turista porque me quitaron la visa, tampoco tengo dinero, tampoco me quieren pagar. Y como radicamos unas tutelas, incluida el embajador de Estados Unidos en Colombia, pues necesitamos que me saquen mi visa para poder ir allá. No sé qué visa será, no sé cómo. Necesito mi pasaporte, que lo tienen ellos, mi cédula. Eso es una violación de derechos humanos, por lo que vamos a tocar. Entonces, en la última reunión que estaba Ariel y que estaba José, estábamos tocando principalmente el tema de seguridad. Vamos a escalar principalmente el asunto en el Consejo de Seguridad. De hecho, pues también con Ariel, él se está planeando un evento el Día Mundial de la Paz. Estamos planeando un evento, sino que ahorita el que sigue es este, porque este es este mes. Y la finalidad es que yo personalmente creo que tendría que estar allá un mes de reuniones en reuniones en todas las Naciones Unidas. Es más, antes de esta reunión, en la mañana, grabé otra tutela que puse y le voy a pedir a las Naciones Unidas que yo trabaje con las Naciones Unidas y voy a donar, así como he hecho en el país y demás. Las tecnologías las voy a donar a las Naciones Unidas, así como le propuse donaciones a la Embajada de Patentes de Estados Unidos en Colombia. Lo mismo voy a proponer allá, porque incluso yo he demostrado, he recogido pruebas como policía judicial, podría decirlo, que las Naciones Unidas violan derechos humanos. O sea, ni siquiera los que proclamaron los derechos humanos ni los que deberían tener la autoridad moral para decir que defienden los derechos humanos, respetan los derechos humanos. A mí me lo han violado y al ignorarme, pues los violan. Y tengo grabado hasta el alto comisionado, una persona del alto comisionado de derechos humanos en Medellín, y ellos no respetan ni las peticiones, no te ponen cuidado. O sea, ¿con qué autoridad moral van a decir que defienden derechos humanos? Entonces, en mi caso, como defensor de derechos humanos, voy a plantear eso. Creo que humana y diplomáticamente es necesario. Es más, en este caso, si Estados Unidos se rehúsa a no dejarme entrar a ese edificio, porque es territorio norteamericano, porque yo lo dije ahorita, pues seguramente por razones de interés nacional, no me, de seguridad nacional, lo que yo estoy haciendo les da miedo que yo esté allá, porque yo he hecho movilizar personas, bueno, movilizar no, he hecho protestar personas por lo que pienso, por, digamos, dentro de lo así, la opinión política, incluso cuando estuve detenido arbitrariamente. Ese edificio se supone que no es Estados Unidos. Eso tiene un régimen especial, pero para poder llegar a ese edificio hay que pisar territorio norteamericano. Nosotros estamos hablando de términos diplomáticos. Ahí hay un conflicto que supongamos que las Naciones Unidas lo permitan, pero Estados Unidos no me deja entrar. Es un escenario, ¿no? Porque lo estoy demandando, porque pues hay cosas que vamos a tener que negociar. Unas son más o menos hostiles que otras, hostiles de pronto para ellos, pero bueno, eso es un precedente importante. Y pues en este caso quiero que las personas sepan, pues si yo voy, ¿para qué voy? Pues José va a ir, él nos puede representar, pero yo sé que José, muchas de las cosas que yo estoy negociando, él no las conoce, y si vamos más, pues mejor. Incluso hay otra persona que creamos ya, ella creó un grupo de la Cumbres, un grupo cerrado que solamente está José y Ariel.
Entonces, pues en este caso eso es importante. Pues, por ejemplo, José, no sé qué le pasó, pero yo varios días sin hablar con él, no sé por qué será. Y bueno, puede ser por todo este problema que estoy teniendo. Entonces, esa es la razón de esta reunión. No es un foro, pues en esta reunión hemos hecho unas asambleas de reparación integral. Esto es una asamblea extraordinaria. La idea es que proclamemos, si es posible, qué queremos hacer, porque derechos humanos fueron unas proclamas, unas proclamaciones que nacieron después de la Segunda o la Primera Guerra Mundial, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, fue después de las guerras mundiales. Supongo que fue después de la Segunda, pues porque ahí se terminaron las guerras, después de eso. Y en este momento estamos también planteando debatir democráticamente los derechos humanos, adaptarlo a la realidad de este siglo. Yo ya he cogido partes concretas de los derechos humanos y he planteado qué se debería reformar. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el derecho a disfrutar del progreso tecnológico, científico, perdón, que los humanos tenemos ese derecho. Yo le estoy regalando ciencia a la humanidad, a los países, y los delincuentes, por lo menos en este caso los delincuentes de Colombia, políticos, no quieren recibir las donaciones y la gente no puede disfrutar de eso. Y no hice de la tecnología, un ejemplo. Y que la gente debería tener derecho a disfrutar de lo que hace yo. A mí me han usurpado ideas y Colombia no quiere legislar. Por dar otro ejemplo, un punto importante, Ariel, y esto lo voy a aclarar de una vez en el tema de seguridad. En el otro video que acabo de grabar, yo por el momento solo voy a influir políticamente en Colombia por la seguridad que tengo. Así me vaya para otro país y aquí quiero pedir ganarme el honor de ser ecuatoriano, porque en Colombia políticamente, mientras en Ecuador hay unas organizaciones y líderes como tú y como otros líderes que me condecoran con la medalla de valor y servicio humano Manuela Cañizares, que ustedes me condecoraron por esa razón. No pude viajar por todos estos daños que están generando, que la gente no es consciente. Y no pudimos, otro daño que generaron allá, proclamar el documento que se hizo y parece que por eso te cancelaron el evento. Eso necesitamos saber la verdad. Yo voy a proponerte otra cosa. Yo sé que no te vas a meter en eso por seguridad o por las razones que sean, por conflictos. Yo sí voy a pedir investigación de por qué te quitaron eso y que recojan las pruebas si fue que alquilaron ese salón, qué fue lo que hicieron, qué hablaron, porque eso para la humanidad, como proclamas, y eso para mí es una ofensa, porque yo lo que quería hacer era ganarme el mérito y el respeto de los ecuatorianos, como en este caso, si yo te digo, Ariel, yo soy colombiano y quiero ganarme la ciudadanía, no la residencia, la ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué piensan los ecuatorianos? ¿Me la dan? Ejemplo, me tengo que volar de Colombia, me voy para Ecuador. Estoy cerca del aeropuerto, me voy para Ecuador, soy ciudadano ecuatoriano, tengo permiso de trabajo, pago impuestos, tengo empresas. ¿Qué pasa también porque esto es importante? Todas las constituciones son diferentes, pero los derechos humanos son como la constitución del mundo. Pero en Ecuador, yo no me he leído la constitución de Ecuador, puede haber algún artículo que me convenga más pelear en Ecuador que en Colombia, y me voy para Ecuador a pelear con el ecuatoriano en el artículo. Les doy un ejemplo, un artículo muy valioso de los colombianos, no sé si los ecuatorianos lo tengan, el artículo 22 de la Constitución. En Colombia, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Yo con ese artículo, porque está entre los 40 primeros, que se supondría que son los fundamentales, sobre ese artículo, yo me puedo parar en tutelar a cualquier colombiano, simplemente porque va en contra de la paz. O sea, eso lo pensé ahorita. Yo no sé en Ecuador si existen las tutelas, deben existir, tienen que tener otro nombre, no sé si tú lo sabes. Creo que no, tampoco tienes claro lo de la Junta de Acción Comunal. Incluso puedo pelear desde otro país cosas por Colombia por seguridad. O sea, una vez no puede estar en la boca del lobo y no es por cobarde, es por seguridad. Hay que cambiar el asunto de los asilos. Y yo te voy a hacer otra pregunta aquí, Ariel, y los demás también. Por ejemplo, en tu caso, esa vaina del asilo que uno se tiene que ir del país y se tiene que quedar por allá 10 años, que porque no quiera que lo quieran matar, eso hay que acabarlo. Uno puede tener un asilo temporal. Un ejemplo, como me pasó a mí el año pasado, estábamos armando un paro en contra del presidente para tratar de instituir un paro, no era una marcha, era un paro supuestamente, y yo me fui, no me dieron seguridad, me fui y me detuvieron 71 días y nadie negoció y no pasó nada y, en fin. Y el derecho humano dice, hay que disfrutar del asilo. O sea, cuando uno pide un asilo, además de que uno se arriesga en su país por los demás, por pues, la mayoría de razones, cuando uno se va a otro país lo tratan como un delincuente. Y yo en Estados Unidos decía eso, es que los asilos se disfrutan. Ahora, por ejemplo, cuando me fui que me quitaron la visa que porque había trabajado, el trabajo es un derecho humano. Y algo que yo estoy planteando, ¿cómo me van a quitar la visa a una persona por trabajar? Fue hacer un experimento etnográfico y necesitaba igual el dinero y lo voy a pagar en impuestos
una propuesta de gestión del empleo que funciona para toda la humanidad y le apunta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducir el hambre, educación de calidad y otros, hambre cero, pobreza. Y estos delincuentes, bueno, en Colombia son los delincuentes, todavía no les puedo decir delincuentes fuera del país, porque no sé si el prevaricato es un delito. En Estados Unidos dice que es official misconduct, en Ecuador yo creo que también existe, pero no he recogido las pruebas. O sea, yo, por ejemplo, en Colombia he sido como agente, policía judicial, agente investigador, he recogido pruebas. Si yo fuera fiscal, yo ya con esas pruebas le mandaría esto a un juez. Y en este momento en Colombia, los jueces con las pruebas que yo he recogido gratis no han juzgado a nadie. Hoy acabo de mandar un documento respondiéndole a un representante de la Cámara de Colombia, que es un congresista, explicándole o algo que me respondió y lo grabé y lo subí y lo compartí ahorita. ¿Por qué denunciaba a estas personas? Porque él decía que no podía juzgarlos. Y le escribí, le respondí porque les decía eh, delincuentes. Porque en Colombia el prevaricato es un delito penal. O sea, es un delito. Es el 413 o el 412, no me acuerdo. Y es un delincuente, delito, delincuente. Empiezan por deli, deli como delicioso, delicatessen, son delincuentes. Si yo fuera magistrado, si yo fuera juez, yo metía, hacía efectivo la ley, meter a la cárcel a estos delincuentes, cobrarles los 300 salarios mínimos de multa y 8 años para no ejercer cargos públicos. O sea, y eso que hablando con la Constitución, la ley actual, la propuesta para estos delincuentes, venga, hagamos una asamblea constituyente y discutamos sobre eso, listo. Pues hasta pienso que después del susto, no meterlos a la cárcel, pero ya después de esto no vuelve a pasar. O sea, es como un tema de no repetición, pero en este momento estamos en ese susto. Yo en Colombia solo lo voy a hacer en Colombia y que el resto del mundo sea espectadores, porque el experimento lo puedo hacer en Colombia y yo lo hablaba con Ariel. Ya en Colombia hemos logrado el suficiente tejido social para confrontar líderes. Yo eso no lo he hecho en Ecuador conozco a Ariel, conozco a José y unos otros por allí, pero yo en Ecuador ni me conocen ni los conozco. A mí en Colombia sí ya los líderes me conocen, ya me han sacado en medios y digamos que el experimento a nivel mundial Colombia. Y vamos a reformar la Constitución en Colombia. Ya los demás países miran qué copian, no dan ideas, ya miramos qué hacemos. Entonces, eso es un punto, Ariel, importante, porque las personas no han profundizado en los derechos humanos. Entonces, yo no sé quién ha sido consciente de que las Naciones Unidas violan derechos humanos. ¿Cuándo ha sido eso noticia? Y ya tengo las pruebas. Ayer grabé una tutela, que es como una demanda rápida, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, al embajador. Leí los 30 derechos humanos y le expliqué por qué consciente e inconscientemente ellos violan derechos humanos cogiendo lo que me pasó a mí con el asilo y después de que vinieran y les metió una tutela por eso. Ahora, en Colombia, vuelvo y lo repito. Entonces, bueno, Ariel, me gustaría que te presentaras, que nos contaras qué piensas de esto. El tema de seguridad, que quería aclarar eso. Por ejemplo, en tu caso, hay muchas personas que cogen los asilos para migrar, pero yo creo que en tu caso tú eres una persona que no te quisieras ir de Ecuador, o si te quisieras ir es temporal, o no sé si te quisieras ir, porque también podría pasar y trabajar remoto. Pero ese tema de los asilos hay que cambiarlo, y eso lo hemos hablado con José Cepeda, hay que tener centros de evaluación de asilo, no son centros de detención, porque es que un asilado, un refugiado no nos pueden tratar como criminales. Si es refugiado de verdad, por las razones que sea refugiado. Otro tema que hay que meter de los refugiados. Estamos trabajando con una convención del siglo pasado, según tengo entendido. Yo no me la he leído por encima. Pero el punto con los refugiados es que también hay que incluir los que denuncian, los veedores, o sea, no como un grupo en particular que es una categoría muy abstracta, sino el que denuncie y que va a hacer veeduría tiene riesgo. Y es posible que no se tenga que ir del país para siempre o durante muchos años. No, hice esto, destapé esto, me voy, espero a ver qué pasa, meten preso al que iban a meter preso, lo que sea, pero en medio de eso hay que hacer algo. Lo mismo en una protesta o lo mismo en medio de una asamblea constituyente. Eso tiene un riesgo, sobre todo para los que están dando la cara. Y eso es un punto importante porque lo he repetido varias veces. Nosotros en el primer mundo ni siquiera valemos, como se dice coloquialmente, una mierda. Valemos un hoyo negro, o sea, como nada. O sea, si nos matan, si nos pasa algo, a ellos no les importa. Y yo ya lo vi en mi caso. Yo fui a Estados Unidos y en este momento, en algo que les responsabilizo a Elon Musk con lo que me hicieron a mí, que me montaron una imagen de feminicida, posible feminicida, y que porque el hecho de que Twitter cuando lo compró este señor
bloqueó una cuenta en la que mostraba el contexto de lo que pareció una amenaza y que lo instrumentalizaron, porque sé que lo instrumentalizaron con dolo, porque yo lo aclaré y los delincuentes de los medios de comunicación que les pedí la claridad no lo hicieron. Y les digo delincuentes porque en Colombia la injuria y la calumnia es un delito y la incitación al delito es otro delito y los estoy denunciando penalmente por los tres delitos a los medios. Unos injuriaron, unos calumniaron, otros no, pero todos incitaron al delito porque les pedí que hicieran noticias para parar amenazas que recibía por eso y esos delincuentes no quisieron. Entonces eso es un delito penal y vamos a ver si hasta bueno sería que fuera a la cárcel un rato, por lo menos 71 días, como yo estuve en una cárcel en Estados Unidos, que chupen cana unos 70 días a ver cómo es de chévere esa vaina. Incluso más tiempo, porque a mí por este trabajo, mi familia me hizo meter 6 veces en clínicas psiquiátricas, porque los llamaban, los asustaban, que yo estaba haciendo una cosa, la otra, y eso es persecución, y eso una persona no la pueden detener arbitrariamente. Y el delincuente del alcalde de la ciudad en la que nací me hizo encerrar 24 horas con una injuria, que porque le dije que le iba a encender la alcaldía y lo grabé, y ese delincuente comete un delito y no pasa nada y no lo puedo denunciar ni hacer nada por el riesgo que tengo y por el riesgo que tiene mi familia porque vive, es el alcalde de la ciudad donde vive mi familia y lógicamente las represalias de ese delincuente, pues algo tendrá que hacer. Entonces él es el director de la policía, por ejemplo. Entonces, esos son temas de seguridad que nosotros no podemos defender los derechos humanos completamente porque el riesgo. Entonces, Ariel es un caso concreto, José también, ustedes nunca han confrontado tanto como yo, y eso es un tema que hay que revisar, ¿no? Como que si uno quiere empezar a la cara o tratar de luchar algo más, listo, tiene unos protocolos, unos lugares, de unos centros de evaluación de asilo. Me pasó algo, nos tocó volarnos una protesta, una violencia, como podría pasar en Estados Unidos. Esto es un lugar santo, esto es de las Naciones Unidas. Usted se mete aquí, usted es como atacar a todo el mundo. Sí, hubo un problema en Ecuador, pero aquí no se mete. Y ese poder lo tienen las Naciones Unidas, porque eso tiene un protocolo. Entonces ahí sí no les van a tirar, no sé, papas, bombas, piedras. No, 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 el que se tuvo que ir allá a correr para lo que estaba haciendo por una persecución, se queda allí. Ahora, con eso evitamos o reducimos el tema del Darién, un tema que ayer estaba en una noticia que el presidente de Panamá estaba reunido, no sé, con el de Estados, con alguien de Estados Unidos para que apoyaran algo del Darién, no sé qué iban a hacer, pero Colombia tiene ese problema y Ecuador también. Viene gente del África, de China, porque yo lo vi, se pasan todo, casi todo Sudamérica para meterse a Estados Unidos al Darién. Venga, pues, ¿por qué no hay un centro allá de evaluación de asilo? ¿Por qué no empieza a hacer la entrevista de temor creíble desde allá? ¿Por qué no hacemos una plataforma? Esta mañana con la grabación que hice, le doné la plataforma a las Naciones Unidas para todo el mundo para evaluar casos de asilo en tiempo real. Me pasó a mí, que eso no pasa por lo menos en Ecuador. Aquí tenemos una vaina que llama el CER, un comité de evaluación del riesgo y en medidas, no sé cómo se llama eso, no sé qué traduce. ¿Qué pasa en ese caso? Si una persona tiene un riesgo, yo me demoré casi 500 días para que luego me salieran estos delincuentes a decir que tengo riesgo ordinario. Y en este momento puse una tutela y puse un recurso de reposición desde el 17 de este mes, del mes pasado, para mostrar que mi riesgo no es ordinario. Me estoy metiendo un poquito en Ecuador, en México, aquí, en Colombia, y me sale un delincuente a decir que tengo riesgo ordinario. Eso es absurdo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, en Colombia por lo menos, las Naciones Unidas tienen voz, pero no tienen voto. Eso es absurdo. O sea, lo más neutral en esos casos podría ser las Naciones Unidas y no tienen voto. El voto lo tienen los delincuentes. Y esto doy un ejemplo en mi caso, porque todos los casos son diferentes. Yo, digamos, promuevo la destitución legal del presidente de Colombia y eso no es un golpe de Estado, eso es un juicio político porque el artículo de la Constitución dice que el que se pasa los gastos de campaña se sale del cargo y 8 años de cárcel y no sé cuánta multa. Creo que el doble del dinero en multa. Entonces, por ejemplo, en este caso, el director de la Unidad Nacional de Protección fue miembro del grupo guerrillero del delincuente que es presidente. ¿Cómo? O sea, esto es un tema de análisis del protocolo de guerra. O sea, hablándolo en términos militares y de guerra. Yo como en una guerra le voy a pedir a mi enemigo que por favor me evalúe si tengo riesgo o no. O sea, eso en términos de guerra es lo más estúpido. Y pasa en Colombia. Ahora, en Colombia por lo menos existe eso, en México existe. Bien, en Ecuador creo que no existe, o hará otra cosa, no tengo ni idea. Pues a ustedes no les ha tocado llegar a ese punto porque yo no sabía eso hasta el año pasado. Bueno, hasta el año antepasado.
Pero eso es un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de que vamos al Consejo de Seguridad, creo que ese es el paso uno, porque lo que vamos a hacer tiene riesgo y muchos no nos metemos en ese tema por el riesgo. O sea, yo hay cosas que ya paré por el riesgo, o sea, al menos públicamente ya paré y a mí me ha tocado parar y paro por mí y por mi familia. Un ejemplo, algo para mi familia. Mi familia estoy seguro que no se va a querer ir a asilar 10 años toda la vida a otro país. Con mi familia lo que toca hacer, y yo se lo dije, por ejemplo, al fiscal cuando me hicieron la declaración juramentada de las denuncias por amenazas de muerte, que no le informara a mi familia hasta que yo no negociara eso. Eventualmente, si pasa algo extraordinario en Colombia, le tienen que decir a mi familia, se tiene que mover. ¿A dónde? A donde sea y pueden volver, o con seguridad como sea. Eso tocaría, si ellos lo deciden o no, se ofrece eso, pero eso es un tema de seguridad que hay que negociar. Se fue José, voy a llamarlo, y Ariel, no sé si hablas tú mientras yo llamo a José a ver si regresa, que no sé qué pasó, o lo habrán censurado o qué. Pero bueno, eso es un ejemplo, no sé qué piensan sobre ese tema y qué propuestas hay sobre ese asunto. Ariel, te escuchamos y no sé los demás invitados también. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Sí, Hola, hola, buenos días, ¿sí me escuchan? sí, sí, Ariel, te escuchamos. Yo no me escucho por acá. Sí, escuchamos, escuchamos. Hola, Sí, sí, te estamos escuchando, te escuchamos, dame. Ariel, te escuchamos, te escuchamos. Ariel, te escuchamos, te estamos escuchando, dale. Ariel, te escuchamos, te estamos escuchando. Ariel, te escuchamos. Ariel, te estamos escuchando. ¿Quién más quiere hablar? Mientras yo llamo a José, que es importante la reunión con José. No sé quién más quiere, Henry o Marilyn, que entraron, Marisol. Ariel, trata de abrir el micrófono. Ya, ábrelo, ahí te escuchamos. Hola, José, ¿cómo estás? Ahí te estamos esperando. Estamos aquí. Ah, bueno, dale, pues. Listo. No, no, José dice que está en clase, pero bueno. Sí, te escuchamos, dale. Ariel, te escuchamos, nos están censurando, te escuchamos. Esto también es absurdo. Te estamos escuchando, Ariel, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Ustedes me escuchan? José, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado o estás en clase? Bueno, Ariel, te estamos escuchando. Te escuchamos. Prende el micrófono. Prende el micrófono. Ahí no te escucho. Ya soy. Sí, sí, sí. bueno, con los temas que estabas hablando, mi estimado, por eso es importante solicitar la visita masiva para enfrentar todas las situaciones que están pasando, no tanto en Colombia, en América Latina hay muchos problemas, hablas con algunos compañeros de Bolivia, de México, Argentina, te voy a hablar sobre el tema.
plataforma de líderes sociales en vista de que para el 15 de noviembre se va a efectuar la cumbre iberoamericana de mandatarios, que significa que van a llegar alrededor de 25 presidentes de todas partes. Por eso es un círculo cerrado donde entran autoridades internacionales, nuestra pueblo, sí, lo estoy haciendo yo acá en Cuenca mismo, la de líderes sociales, donde va a haber exponentes de diferentes personajes. Vamos a hablar también sobre el tema de los derechos humanos, importante también hablar sobre eso. Vamos a tener una red de negocio para que también los líderes sociales puedan aprender sobre el tema de las plataformas de crédito, se puede decir, o de proyectos, para que puedan, como líderes sociales, en las comunidades puedan tratar de verlo como realizar un proyecto social y a la vez solicitar fondos no responsables. Esa es la idea. 3, se van a realizar diferentes ponencias donde van a venir compañeros de diferentes lados, de diferentes países, para exponer sobre el tema de organizaciones. En todos lados hay diferentes etnias, tipo de diferentes organizaciones. Entonces la idea es poder realizar la experiencia de cada organización. Va a haber ferias donde creemos, por ejemplo, también de que si estamos colombianos de la comunidad ecuatoriana, saben que hay su comida colombiana, la tradición de Colombia, igualmente de diferentes países. Va a haber stand de los países, tanto la artesanía, para que se puedan socializar. Ya que en la noche también se puede realizar una pequeña intervención artística de los países para poder trabajar. Eso, compañeros, lo que les puedo comentar. Hacer una invitación al rey Felipe para que participe en una de estas actividades. Estamos trabajando en eso y estamos socializando la idea de que podamos ir a la ONU y presentar nuestras propuestas claras como organización internacional. Sería fantástico. Estamos trabajando en eso. Bueno, eso es lo que les puedo comentar a ustedes, compañeros. Buenos días. Buenos días, Ariel. Bueno, quería dejar que escucharas lo que se tiene planeado como iniciativa. Nuevamente, pues digamos que quiero que vayamos como culturizándonos sobre los tipos de encuentros que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso lo llamé asamblea extraordinaria. Digamos que ya hemos tocado el tema de que es una asamblea, un foro, un debate y demás. De hecho, este domingo va a haber un debate con otros grupos de debates de otra plataforma que se llama Discord. Es un tema de debate de filosofía. Pero en este caso, ¿por qué asamblea? Y digamos que quisiera orientar el espacio, porque este espacio es más para que expresemos a las Naciones Unidas lo que necesitamos que tengan en cuenta. O sea, porque lo estabas diciendo, eso no se trata de que lleguen los colombianos solamente a hablar allá lo de los problemas de seguridad de los colombianos, los problemas de todos y de todos en el mundo, o sea, son las Naciones Unidas. No es como suplicándole a Estados Unidos que si nos ayuda o acá, no, ese es el tema que ahí estamos todos. Entonces, en ese sentido, vuelvo y traigo lo que hablaba al principio, el tema de seguridad, que es el tema más clave. Bueno, es uno de los temas más importantes y de los más preocupantes, que yo lo he padecido y realmente no se hace nada, aun cuando en Colombia algo hay. Pero hablaste de Bolivia, Ariel, te cuento, nosotros desde la Red Hispana de Militares y Policías hicimos una invitación a los militares y policías bolivianos y a los bolivianos a hacer un diálogo de paz, o sea, hacer un proceso de paz como el que estamos tratando de hacer en Colombia, el que estamos haciendo en Colombia, tratando en el que estamos haciendo en Colombia, justamente porque Bolivia, no sé si ustedes lo sabían,
Bolivia es el país del mundo que más intentos de golpe de Estado ha tenido y más conspiraciones. O sea, ese es el récord mundial. Y justamente como el 26 del mes pasado hubo un intento de golpe de Estado, no sé por qué pasó eso, pero pues aproveché el espacio que leí la noticia y el 28 desde la red hispana de militares y policías, de red de militar y policía hispanos, hicimos como el primer documento en cabeza de esta organización, que por ejemplo en este caso, pues por el momento es una comunidad de WhatsApp que tiene como 26 grupos. Con Ariel ha estado en los grupos en algún momento, yo he conocido a varios veteranos y personas, pero es una organización que está allí, pendiente y pues digamos que los bolivianos son militar y policía hispanos, los ecuatorianos también, y con Ariel hemos hablado con un veterano que me presentó, que no hemos vuelto a hablar, pero a la iniciativa hay que darle fuerza, entonces digamos en este sentido, les voy a dar un ejemplo que pues aquí no creo que haya ningún veterano, el dolor que tiene un militar, un policía, no lo entiende nadie que no ha estado cerca a eso. Por ejemplo, que te toque matar a las malas o porque estás allí porque no tenías más oportunidades. Y estábamos haciendo otras asambleas, pero de reparación integral. Esta no bueno, esta sí también podríamos llamarla de reparación. Se pueden tocar temas de reparación. Y salió un veterano, ya pues una persona creo que de 90 años, y él habló en una mesa de primera línea que inició con ellos y nos contó una historia de lo que le pasaba, que lo abrazó como el general, que porque iba a matar a alguien y él no es capaz de matar, bueno, no era como, no sentía ese deseo y que lo felicitaba por eso, pero él le disparó a los pies. O sea, por dar historias así, pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia como yo lo vi? Hubo una desobediencia militar y policial, bueno, militar más bien. ¿Y por qué? Ustedes se imaginan el dolor que un militar, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es uno de los 4 países de América, que los militares no pueden votar, un militar o policía que tenga que obedecer a un político porque le toca, sea lo que sea prácticamente. En este caso, algo que me parece importante es discutir un protocolo de protesta militar, incluso un protocolo de protesta de fiscales, jueces y magistrados. O sea, si ellos quieren protestar, debería existir una forma para darles ese derecho. ¿Cómo le van a quitar a una persona el derecho a protestar? Entonces, si los militares y policías, por ejemplo, en ese caso, no fueron miles, fueron unos cuantos que tuvieron los huevos de protestar. ¿Por qué protestar? No tengo ni idea, pero protestaron. ¿Por qué no podían protestar? Lo más delictivo que hicieron fue un daño al patrimonio público, según lo que yo veo, porque yo no tengo ni idea qué pasó. Tumbaron con un carro la puerta de la presidencia y no sé eso, y lo detienen. O sea, ¿quién se arriesga a protestar si lo detienen? Entonces, digamos que en mi caso, lo que pasó el año pasado con ese escándalo fue justamente después de hacer unas proclamas y estaba la red de militares y policías hispanos en el Día del Ejército de Colombia, que es el 7 de agosto, el Día de la Batalla de Boyacá, y basadas en otras proclamas de los veteranos del 19 de julio, que es el Día de los Héroes Caídos, y en una propuesta de una invitación a un golpe democrático militar que se invitó a protestar a los militares, pero no para que se montaran ellos, sino para que se volvieran a hacer elecciones y se volvieran a lanzar los candidatos que se habían lanzado, pero sin censura. ¿Por qué? Porque teníamos censura. Entonces, digamos también para que los militares pidieran que pudieran votar. Esa era la razón que ellos también tenían para protestar. Pero el punto es que protestar debe hacerse de manera organizada. Incluso otra organización que estamos creando, que Ariel nos ha metido mucho, es la Red Planetaria de Organizadores de Protestas. O sea, hay muchas formas de protestar, uno puede protestar digitalmente y demás. De hecho, a mí me han metido investigaciones penales por protestar, por ejemplo, que soy acosador sexual y está hasta en cierta parte protestando en su mayoría, y hasta constreñimiento ilegal o hasta hostigamiento. ¿Cuál es el límite de la protesta digital y el hostigamiento, el acoso y demás, por ejemplo? Entonces, esos son ejemplos de, digamos, sí, de asuntos que hay que discutir. Y por ejemplo, hay una coyuntura de Bolivia. Nosotros en Ecuador y Colombia, bueno, Ariel sí me contó que haya como que un golpe de Estado, no sé qué fue lo que pasó. Pero de cara a cambiar una constitución en algún país o de acuerdo a las coyunturas que dan un país, pues hay unos temas que hay que tocar y que se vuelven tabú. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les quiero decir es que esta conversación es para que lo que hablemos sean temas que se toquen las Naciones Unidas. Y con Ariel venimos hablando de eso, él le llama la silla vacía de la ONU. Pero ya Ariel se lo he dicho, pues esto desde que nos conocimos lo hablamos y ahí te vas dando cuenta, Ariel, que llegar a las Naciones Unidas no es tan fácil. Y yo he tratado de hacerlo y solamente a mí me ha aceptado una vez una persona de las Naciones Unidas, me escuchó, fui al ACNUR en Colombia, que es de refugiados,
me hicieron registro biométrico, huella, les supliqué, les dije, de tanto suplicarme, llevaron al alto comisionado de los derechos humanos, fui hasta allá, hablé, los grabé, por ahí tengo la grabación, me dijeron que me iban a mirar, que les mandaron, les mandé el correo, lo revisó el jefe, miraron, la respuesta, no te podemos ayudar. Eso es lo más absurdo. O sea, fui donde las Naciones Unidas, donde vivo, a pedirle apoyo y me dicen, no te podemos. Entonces, ¿quién carajo? Traemos al Chapulín Colorado. Y, o sea, es lo más absurdo. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, ese es el punto, ¿nos unimos o nos hundimos? Entonces, en ese punto, si hay unas protestas que salen profesores, salen estudiantes, salen empresarios, salen los que no viven del Estado, emprendedores sociales, de todos, líderes comunales, militares, policías, hasta el mismo SMAT, a protestar en contra de los políticos, en contra de lo que sea, o hasta incluso en contra de los banqueros, que eso es un atraco a mano armada, que entienda ese sistema, porque la gente ni lo entiende, pero es un atraco, pero atraco, por ejemplo, a protestar a los bancos. Eso es un delito. Por ejemplo, en el caso de los militares y policías, ellos no pueden protestar. Y hablemos pacíficamente, ¿no? No estamos hablando de que vayan a ir a matar y con armas, que eso ya es otra cosa, eso ya es delincuencia. O intento de homicidio, más bien. Pero esos son temas que hay que tocar para que se dé el futuro. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo? Y le pongo aquí el tema sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas se reunieron del 25 al 27 de septiembre del 2015 y trazaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. Dijeron que los teníamos que lograr en 2030. Ahora, no sé si es el 25 de septiembre del 2030 que se supone que hay que lograrlos o es el 27. Y no me han contestado cuál es la fecha. Por eso es una buena pregunta. Ahora, ellos tienen un área que me di cuenta este año que mide los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay una organización que se llama el Índice de Progreso Social que intentó pronosticarlos y los pronósticos de ellos indicaron, y eso no me parece tan preciso que lo hayan hecho y tampoco me quisieron dar la información de cómo lo hicieron, no recibo nada y no volvieron a plantear nada, pero en un principio se supone que se iban a alcanzar en el 2082 y por la pandemia nos retrasamos otros 10 años, o sea, el 2092. O sea, pasó lo mismo con los objetivos del milenio, se pusieron los objetivos en las Naciones Unidas, cambiamos de milenio y no se lograron. Entonces, los ODS, y todo el mundo habla de eso como una moda, y que los ODS, y se vuelve una moda y se vuelve marketing. Pero la pregunta es, y es lo que les digo, ¿alguno de ustedes ha aguantado hambre, así sea un rato? A mí me pasó en Estados Unidos, uno de los países más ricos, y me tocó aguantar hambre y comí comida del piso porque no encontraba, no podía hacer efectivo mi derecho a disfrutar del asilo y mi derecho al trabajo. Porque es que sacan un refugiado y no puede tener permiso de trabajo, sino que tiene que tener un patrocinador que lo mantenga. Y la gente trabaja ilegalmente y lo saben. Y yo no encontraba empleo. Y a mí me ponían trabas, hasta me pedían los documentos originales de Colombia. Yo no sé si es que ya me conocían y era una persecución, me querían dejar en la calle sin computador o que me matara, porque hasta yo pensé en suicidarme y estaba mal de la mente. O sea, mentalmente nunca he estado tan mal como el año pasado. Pero lo que les trato de decir es que enfoquemos esta asamblea extraordinaria a hablar a lo que necesitamos hablar a las Naciones Unidas, porque vuelvo y lo repito, y por eso es que estoy grabando, Ariel, porque es que ¿quién se ha puesto a pensar que las mismas Naciones Unidas violan derechos humanos? Es que ellos violan derechos humanos y no hacen nada. Dale, Necesitamos esto, por favor, ¿sí? dale, Podemos pues, sino que ver nadie, como tal. nadie ha levantado la mano. Por favor, hablen, que yo, la verdad, estoy hasta mal ya de la voz. ¿Quién quiere hablar? Porque es que nadie tiene la mano levantada y nadie habla. Pero lo que les digo es para esto, es para cuadrar esa cumbre. ¿Quién va a hablar, por favor? Marilyn, Marisol, Henry, Alejandra, Janet, Rubiela y los demás que no veo. Por favor, hablen. ¿Alguien va a hablar, por favor? Alguien, Ariel, tú habla tú, porque yo ya estoy cansado de hablar. Pero ese es el objetivo, pues es que si nadie, si la gente no habla, Yo creo, mi estimado Andrés, que se ha invitado, por ejemplo, a ciertas personas o a compañeros para tener conocimiento sobre lo que se está haciendo acá en Ecuador sobre el tema de la cumbre, pues no. Sí me gustaría, por ejemplo, de que cada persona, por ejemplo, que está en esta reunión, este chat, se pueda presentar y a la vez también sugerir algo sobre el tema, por ejemplo, de lo que
vamos a realizar y lo que estamos tratando de hacer en Estados Unidos sobre el tema de la ONU. Y sobre los otros problemas, por ejemplo, de que se pueden cristalizar, se pueden hablar, lo vamos sumando con el diálogo. Por favor, si se pueden presentar, compañeros, si no, estamos por gusto en esta reunión, en este chat, socializando estos temas, pues. Ariel, tienes que tener una cosa, o sea, hasta por la misma seguridad a la gente no le gusta hablar en público. Entonces, cuando la gente se queda callada, no es, o sea, eso hay que entenderlo. Y no sé qué razón sea, pero eso pasa muchas veces. Entonces, hay veces que la gente quiere escuchar que están hablando, porque a veces es mejor escuchar que hablar. Entonces, no siempre va a pasar que las personas participen. Incluso, pues esto fue espontáneo. Yo creo que he visto por allá a Henry y yo no sé quién entró. Esto es la forma de ver quién hay en los grupos y volví incluso, hoy lo que hice fue activar el grupo de negociaciones con la ONU. O sea, nosotros estábamos hablando hace rato de la silla vacía de la ONU y está ese grupo para hacer eso y por ejemplo tú no estás en ese grupo. Entonces empecé a invitar al grupo para que la gente se empiece a sumar quienes quieran negociar en la ONU. Ahora otra cosa, Ariel, a ver, el tema de la cumbre y el evento de paz es importante, pero yo en este momento, y lo decidí esta madrugada porque yo no he dormido y ayer dormí 4 horas, llevo días casi sin dormir, eh, el evento de la cumbre es importante, pero en este momento, este mes, está la cumbre en Nueva York. Y es una cumbre, y digamos que no es burocrática, es un evento que puede ir cualquier mortal que tenga visa y que pueda pagar una ida a Nueva York. Es gratis y es en el edificio de las Naciones Unidas. Y es una cumbre que ya lleva 18 años, o sea, este año se hace la 18. Entonces, como eso es algo que es ya, los otros eventos pues tienen tiempo. Entonces, lo que yo quiero es que enfoquemos qué se va a hacer en ese evento, porque yo de aquí a esa fecha, o sea, yo lo que voy a pelear personalmente es irme para allá o sea, al evento y negociar con la ONU de una vez, o sea, porque se abre una puerta de una cumbre y entonces uno coge, o sea, lo que uno puede hacer allá es que le abre los ojos a las demás personas que van a ir a la cumbre y que seguramente van a ser mortales como nosotros, no van a ser los dioses que están en el poder tomando decisiones y ahí se nos abren las puertas porque tumbar esa burocracia en las Naciones Unidas, yo no sé cuántos años nos va a tocar esperar, por ejemplo, para hablar con el secretario de las Naciones Unidas. Ojalá podamos hablar este año, porque él sería como el presidente del mundo. Y la verdad, Ariel, yo ese tema de la cumbre y todo lo demás y los eventos, yo ya en este momento creo que ya yo llegué a un límite de mi seguridad. O sea, con lo que estoy haciendo. Y yo estoy peleando mi tutela por mi seguridad y mi vida, porque ya llegué al límite. O sea, así como cuando vos decís que, por ejemplo, no vas a hacer ninguna acción contra le voy a decir, delincuente de la Asamblea del Ecuador, porque no me dejó proclamar en Ecuador ese delincuente, pues le voy a decir delincuente, es un delincuente. Vos no vas a hacer nada contra él por su seguridad, por lo que sea, pero algo así es lo que te trae, es que yo estoy en ese punto. Entonces, no hay, para mí no hay nada más importante en este momento que lograr asegurar y presionar eso, porque es la excusa para, pues, sí, llamémoslo la excusa, para reducir mi riesgo y salir de la situación en la que estoy. Es que ustedes no han sido conscientes que a mí me están violando 19 derechos humanos de 30 y 13 constitucionales. Y es más, ya creo que ya son 30 en total, en mayor o menor medida. Algo que le estamos proponiendo a las Naciones Unidas y que lo propuse desde el año pasado cuando estaba preso en Estados Unidos, es que hagamos un modelo cuantitativo que nos permita a cada humano revisar en qué porcentaje nos violan los derechos humanos. Porque una de las razones que, por ejemplo, dice el índice de progreso social, por las que no vamos a alcanzar los ODS es por la violación de derechos humanos. Y como dice la frase, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Peter Drucker, uno de los padres de la administración. Entonces, el punto es ese. Y no sé si quieran aseverar lo que se está hablando, ¿qué le queremos pedir a las Naciones Unidas? O sea, concretamente, porque vuelvo y lo recuerdo, si no nos unimos los del tercer mundo, nosotros para el primer mundo no somos ni siquiera una plasta de estiércol, somos un hoyo negro, o sea, nada, o sea, que a nosotros nos maten, cualquier cosa que nos pase no les importa, y se lo digo por mí, estando allá en el primer mundo, donde están los billonarios, aguanté hambre, supliqué, lloré, fui allá,
No les importamos nada, nada. O sea, que nos maten, una pandemia que nos acabe a todos, a ellos no les importa. No les importa. Yo ya lo probé, no les importa. Te escuchamos, Henry. Gracias por participar. Buenos días, compañero Andrés. Está la problemática interesante. Gracias por poner el foro sobre la mesa y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno de los países que ha sido agresivo, yo no sé de qué forma explicarlo tal vez mejor, obviamente muchas personas nos quedamos en silencio porque tal vez nos da un poquito de miedo. El miedo obviamente pues es confundible, ¿no? Pero Estados Unidos ha sido una de las partes matrices incluso de los diferentes conflictos, de las guerras, y le da, no sé qué le da, pero proteger a un ciudadano de cualquier país, llámese como se llame, en estado de exilio en fin, o de amenaza. Eso, Estados Unidos es en pocas palabras, como tú lo redondeas bien, ha sido muy sinvergüenza. Y en temas de derechos humanos, o sea, ha sido requete sinvergüenza. Yo creo que es un tema de moderación Ven, y ven, poner esa tabla ven, sobre ven, la ven, mesa a ven, ver ven, si... Henry, ven, yo aclaro eso porque yo no estoy diciendo eso y tú estás concluyendo mal. Te voy a interrumpir porque eso es una falacia. Primero, yo te voy a preguntar algo. ¿Qué tanto has estudiado la guerra? Porque es que también hay una campaña anti Estados Unidos. Yo la verdad no he estudiado bien qué hay detrás. Ahora, ten en cuenta otra cosa. Es como si a nosotros dijeran, esos colombianos son unos traquetos, los colombianos, todos narcotraficantes ecuatorianos. Venga, venga, es que Colombia es muy grande. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es grande. No puedes generalizar todos. Hay unos grupos corruptos, los militares, el gobierno, los políticos. Volvemos al mismo punto, que seguramente ahí está el punto. Pero eso es por un lado. Ahora, está hablando mal de Estados Unidos y para que lo sepas, nosotros estamos en este momento hablando gracias a una organización militar norteamericana que se llama DARPA. O sea, el Internet nació como una tecnología militar. Si no fuera por Correcto. los Estados Unidos, incluso el lugar en el que yo estuve, esta organización que se llama Google, que es norteamericana y los que la fundaron son norteamericanos, no estaríamos hablando gratis. Entonces también creo yo que grupos de Rusia, no todo Rusia, y China y lo demás, y lo que hay, hacen campañas unos contra otros, pero los de arriba, o sea, es porque quién se reparte el pastel desde arriba, pero el resto de las personas son ingenuas para mí en lo que realmente sucede. Lo que pasa es que la gente no es consciente de que hay dentro de toda esa complejidad. Pero lo que sí me queda claro es que a los grupos de poder, y por lo menos en Estados Unidos yo que supliqué y traté de hacer de todo, no importa qué nos pase. Y hablo del Estado y la gente, y la gente es menos solidaria, honestamente. O sea, como cultura, ¿no? Y eso es algo que sí le Sí, dije al embajador, sí, sí me gustaría que escucharas lo que yo le dije al embajador de Estados Unidos en Colombia y lo compartí antes de esto también. Y si quieres, da su mensaje con esto porque también está esa campaña anti-norteamericana y ahí hay algo que también lo decía y es que ten en cuenta que Estados Unidos, y a mí me gusta mucho Estados Unidos por una razón, eso es como un sancocho cultural. O sea, eso es una mezcla de todo. Allá hay colombianos, hay de todo el mundo, rusos, chinos. Eso no hay en Colombia. Aquí todos hablan español, es lo mismo. Entonces, esa riqueza ok. cultural es lo que también le ha dado fuerza. Entonces, juzgar a cual... Si yo me vuelvo norteamericano y usted me empieza a decir, es que los Estados Unidos, venga, ¿cómo así? Yo no tengo vela en el entierro. Pues, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco también para que, pues mira, este espacio lo estamos escalando a las Naciones Unidas. No sé quiénes exactamente están detrás del poder. Muchos dicen que los Rockefeller, los Rothschild, la reina de Israel, de Isabel, bueno, la que era la reina de Isabel. Toda esa vaina, esto son hipótesis. A nadie le consta, no tengo ni idea. Yo no me meto en eso por el momento. Y es como lo que yo le estoy diciendo. Yo en Colombia le digo delincuente a los que yo ya le recogí las pruebas para si uno lo podría juzgar, ¿no? Entonces, no, solamente quiero aclarar eso para que siga hablando y qué pena. Dale, te escuchamos.
No, me parece interesante porque todos los negros no son malos, un ejemplo, ¿no? Y todos los indios tampoco son malos. Ahí lo que se debe sostener sobre la mesa, que usted lo redondea muy bien, compañero, es que, hombre, el tema de derechos humanos es un tema de protección hacia la vida, hacia el futuro. Entonces, cosas que no debieran de descuidarlo. Debiera de haber una protección íntegra, debiera haber un mecanismo, no sé, una transformación hacia los derechos humanos. Y Eso es lo te que voy creo. a poner otro problema, Henry, con los derechos humanos. Primero, las personas a veces creen que los derechos humanos es el tema de los atentados y la vida. Son 30 derechos humanos, yo no sé si tú los has filosofado. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo no me los he aprendido de memoria todavía. Recuerdo el 14 porque fue el que más me ha dolido. Y creo que el de la vida, no me acuerdo el número, el 14 es el derecho al asilo. Pero, y dice que el asilo se debe disfrutar. Ahora, nosotros estamos proponiendo reformar, debatir los derechos humanos para este siglo, porque eso fue el año del siglo pasado y después de la Segunda Guerra Mundial se proclamaron. Pero acá hay otro punto que también hay que poner en la mesa, ya que estamos hablando de esto, y son los derechos y deberes ambientales. Una pregunta que yo he planteado es, ¿cuánto contamina tu constitución? O sea, uno puede reclamar derechos y que mis derechos y mis derechos, ahora, incluso mis derechos, y si yo no tengo, o sea, si mi país y el mundo no es lo suficientemente rico para garantizar los derechos a todos, pues eso son utopías. Entonces también por eso el tema de medir, ¿no? Y es algo que no es tan riguroso y que las personas no son conscientes de eso. Entonces eso también es un asunto importante sobre los derechos humanos porque pues no solo son derechos de la vida y que no nos maten, ¿no? Los derechos humanos tienen muchos elementos más o menos completos y son 30, ¿no? Y creo que hay que discutirlo y debatirlos. Dale, te escuchamos. Qué pena si no te quieres hacer una aclaración. ¿Cómo estás? Bueno, yo si tienen conocimiento, yo soy activista también de los derechos humanos, tengo ponencias en universidades de derechos humanos, son 30 derechos fundamentales a nivel universal, entre ellos la garantía del derecho a la dignidad, la vida, la paz, entre otras cosas. Por lo menos en el caso de Colombia, usted sabe que siempre estamos viviendo bueno, ciertas cosas y los derechos humanos están prácticamente así como correlacionados al mismo tiempo con el tema de acá de la guerra de Colombia. Son casi los mismos años. Y resulta que sí son 30, pero entre ellos también está el derecho al buen nombre, a que sea, bueno, también se ha respetado la parte también cuando tú te mudas a otra parte. Son muchas cosas los derechos humanos, que yo también administro el Grupo de Derechos Humanos Colombia, tengo un grupo de WhatsApp a nivel nacional y soy la administradora del grupo, pero te estoy diciendo de que también, por lo menos en el caso mío, yo lo estoy escuchando. Yo tengo una lucha muy grande como es el tema no solamente de derechos humanos, sino también la parte de la ODS ONU, sobre todo el 5 que es la del género, porque recuerden que acá, por lo menos en el caso de las mujeres que reportan los maltratos que lleva a fiscalía, la hacen, entonces las están revictimizando y cosas así, que es un poco el eco que estoy haciendo, además de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El detalle es de que si ustedes van a hacer esa cumbre, también tener en cuenta de que existen personas que sí visibilizamos los territorios. En el caso mío, yo soy del departamento de Sucre, pero yo soy región Caribe. Yo pertenezco a la RMC y la RMS, que es la Red de Mujeres del Caribe Colombiano, y la RMS, que son las mujeres del departamento de Sucre. Y también manejo Canal del Dique y Montes de María. Tengo revista publicada a nivel internacional que la pueden descargar. En el tema de derechos humanos no solamente es el maltrato, la parte de persecución, la parte también de cómo nos matan a los líderes y lideresas, y también el tema, acá en el caso mío, que es de manera propositiva hacer un eco con la parte de género, ¿ya? Entonces sí es importante de pronto luchar por ese espacio, porque en el caso de México, porque yo también represento a México en algunas cosas, y tengo el carnet que ellos me dieron, bueno, también los reconocimientos que me han hecho, la idea es como que también hacer ese eco, ¿sí me entiendes? Que los derechos humanos no solamente es política, los derechos humanos son una cantidad de cosas
ya que cuando tengan el espacio, yo no sé si les comparto el link, ustedes ven y se introducen más de los 30 derechos humanos universales, ya, porque esos son de la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero sí hay que hacer un hincapié de ganarse esa parte de silla vacía, sí lo considero justo y necesario, pero también no solamente enfocarse en un solo tema, porque los derechos humanos son muchas cosas, ¿ok? Marilyn, muchas gracias y qué bueno que toca esos temas. Justamente las Naciones Unidas tienen un área de mujeres. Yo creo que tengo la directora en LinkedIn de América, de mujeres, para que definamos el tema de mujeres. Eso de equidad de género y lo que acabas de decir de las mujeres que la revictimizan, es un tema que, digamos que dentro de un derecho humano que tenemos el derecho al buen nombre y la honra, que deberían ser más elementos, por lo que yo pues he estado analizando, por ejemplo en mi caso he puesto hasta 30, no solo buen nombre y honra, en una tutela que puse. Pero bueno, el caso es que, eh, por ejemplo, con mi buen nombre y honra, a mí me crea una imagen como hacia las mujeres, ¿cierto? Y estoy proponiendo soluciones de temas de mujeres y es un tema que me parece clave abordarlo y que se resuelva de fondo. Y muchas de las mujeres que se manifestaron sentirse víctimas, cuando les propuse, venga, vamos a resolver el problema de fondo, por lo que me acusan y demás, se hacen las locas. O sea, no le importaba el problema, solamente le importaba instrumentalizar el problema. ¿Para qué? Para otras violar derechos. No es que se hagan las locas, sino que estamos luchando, ¿sí me entiendes? También con la lucha de la impunidad. En mi caso, me sentí de cierto modo privilegiada porque ayudé a que se desarrollara las políticas públicas del gobierno. Por ahí me contactaron, algo así. Yo fui, ayudé en la parte y obviamente en el tema de seguridad me enfoqué mucho y también la impunidad. En el tema del buen nombre, eso es un tema complicado también acá, porque a veces las personas consideran que pueden hacer con tu nombre lo que sea. Y eso constitucionalmente también está el respeto al buen nombre, a la honra, sobre todo porque los derechos fundamentales se enfocan en la integridad y la dignidad humana de las familias humanas, ¿ya? De toda familia humana. Y en el tema de las mujeres no es que ellas se echen para atrás, sino que ellas tienen una experiencia. Te estoy diciendo porque yo llevo una No, no, lucha no, no no. solamente en Pero, Marilyn, no, mi abuela enfocaba mucho el tema de género y es un no, no, tema Marilyn, pero ven, yo te, por cortar. No es que se echen para no, atrás. no, pero ven. No, 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 no. Pero escúchame a mí, yo te aclaro eso. Pensando en No, las no, mujeres, pero escúchame, Marilyn, pero ven, escúchame. y una cantidad de cosas. Marilyn, ¿Ok? Marilyn, pero ven, escúchame sobre la razón que mujeres. Yo no estoy hablando de todas las mujeres y yo entiendo ese problema de las mujeres. Estoy hablando de las mujeres que públicamente afectaron mi nombre, honra y todo esto, diciendo que fueron víctimas de algo que yo les hice de acoso, incluso hasta acoso sexual, incluso hasta amenazas de muerte. Cuando yo las cogí en medio de una tutela, que la tutela delincuencialmente los jueces y magistrados la declararon improcedente con pruebas, pues los derechos están humanos y constitucionales y yo no sabía de eso hasta el año pasado, para que lo sepas, no lo había profundizado. Y los jueces delincuencialmente, porque son delincuentes, porque eso es prevaricato, incluso prevaricato por acción y por omisión, por hacer y dejar de hacer, eh, no han hecho nada. Y ellas, incluso mira mi posición, pues para que sepan mi caso. Yo les dije, si se sintieron reparar, les tengo que reparar en algo por lo que les pasó, lo que están, hasta luego me anunciaron por consentimiento ilegal, injuria. Yo la reparo por fuera de lo que me diga un fiscal, un juez, o sea, por fuera de la ley, dígame cómo la reparo antes de que vayan para que me reparen lo mío. Así, o sea, te lo digo así. Y yo propuse, venga, empaticemos con lo que les pasa también a otras mujeres así y así. Y un proyecto de ley, saquémoslo. Hicimos cabildo abierto a la mujer, cabildo abierto al acoso. Y esas delincuentes, porque son unas delincuentes, es el delito de injuria, calumnia y otras de prevaricato, porque son delincuentes, entre esos están los políticos, no hacen nada.
Esta mañana le acabo de responder a un delincuente que es un representante de la Cámara de Boyacá, que me respondió sobre eso para el proyecto legislativo, sobre ese tema que me acusan, para precisarlo. No hacen nada, sacan excusas con las leyes. Él le respondió a unos delincuentes, imputan a todos estos delincuentes. Incluso las fiscalías son tan delincuentes que por ley, y es una denuncia, perdón, una demanda administrativa que supuestamente una de ellas dijo que un fiscal le dijo que me denunciara por acoso sexual. La fiscalía por ley puede hacer borradores de proyectos legislativos para pasárselo a debate a todos estos delincuentes. Y ni la fiscalía, generándome daño a mí, ni estos delincuentes quieren hacer el borrador de proyecto legislativo, incluso sobre algo que me quisieron meter en un problema, que esto era un problema de violencia de género, cuando ellas han sido violentas conmigo y recogí las pruebas que hasta me desearían verme en el infierno, me decían en tweets, ¿para qué hace el punto? Yo hablo de ellas, no hablo del resto de las mujeres, porque yo sí más o menos comprendo el tema del dolor de las mujeres. Es más, para que lo sepas, de una propuesta, una convocatoria que hizo las Naciones Unidas en Colombia con la Embajada de Alemania y con el delincuente y la delincuente de presidente y vicepresidenta. Y creo que sí, no, pues el Ministerio de la Delincuente del despilfarro, del robo, del atraco, de la delincuencia, el Ministerio de la Delincuencia, porque eso es que la igualdad, pues si quieren igualdad, suban al de educación y al de ciencia, mucha delincuente. Bueno, el caso, el asunto es que eh, ellos plantearon 4 objetivos. Yo después de eso me comprometí este año a cumplirlos porque era para mujeres del Magdalena y el Cauca con todas y presentamos la convocatoria. Las Naciones Unidas no contestaron por qué no aceptaron. La embajada de la Alemania tampoco. El delincuente y la delincuente de presidente, vicepresidente y ministra de la delincuencia tampoco. O sea, mire la delincuencia, 4 objetivos, yo me comprometí con ellas y con las mujeres de Colombia, las hispanas y del mundo. 4 objetivos de las mujeres, justamente, además de porque me parece pertinente, alguien me lo propuso, una convocatoria de las Naciones Unidas, y me están creando una imagen con las mujeres. Y yo estoy proponiendo eso. Ni las delincuentes que malieron con esto, ni ningún otro de los delincuentes que manejan nuestros presupuestos públicos y nuestros recursos y toman decisiones, y hacen leyes y juzgan leyes, todos estos delincuentes, porque es que estamos, esta mañana también hacía una tutela verbal, que ahí donde hay un fallo, una sentencia, un auto que tienen que hacer los delincuentes de los magistrados y jueces, a ver si eso se puede o no, hacer una tutela verbal se puede. Y lo dice la ley y estos delincuentes no lo han interpretado porque ellos ni respetan la ley. Yo fui al Palacio de Justicia, donde el delincuente presidente que tenemos con otros de sus amigos quemaron eso y mataron gente. Y allá fui y los grabé a pedir que cumplieran el decreto 1116 que regula las peticiones verbales. Y esos delincuentes ni siquiera respetan ese decreto y nos vienen a decir que ellos nos van a juzgar en el Palacio de Justicia, por darles un ejemplo. Y le estamos pidiendo que hagan sentencias, fallos o autos o conceptos, como aprendimos la semana pasada, y estos delincuentes no hacen nada. Entonces, por eso estamos proponiendo reformar la Constitución, y esto es algo que me genera riesgo a mí en Colombia, porque la pregunta en el mundo, bueno, no voy a poner la pregunta en el mundo porque me meto en más problemas. Pongamos la pregunta en Colombia y no en el resto del mundo. Ahora la pregunta a los colombianos única y exclusivamente, y si alguien quiere copiar, pues eso ya no me comprometo porque yo no exhorté a que el mundo pensara así. La pregunta son 4 preguntas. ¿Qué, cómo, quién o quiénes deberían juzgar a los que juzgan? Eso es un cártel del prevaricato. Tú me tapas, yo te tapo y te ponen una sanción disciplinaria y te quedas callado y ti, mamá gallo. Un ejemplo, para pensar en la Constitución, porque el constituyente primario somos el pueblo, no los delincuentes de magistrados, de fiscales y de jueces, que son unos delincuentes todos los que han tenido mis casos y todos los magistrados que han tenido que tomar sentencias, fallos y autos y delincuencialmente lo han hecho. ¿Por qué son delincuentes? Porque máximo tendrían 45 días o 10 días en medio de la tutela de responder o decir, no, esto hay que tomarlo más tiempo y venga, reunámonos con usted y filosofemos sobre el problema. Pero estos delincuentes no, quieren tomar decisiones ellos y se quedan callados. El prevaricato es omitir, retardar, denegar o rehusar y es un delito penal. ¿Y quién va a juzgar a estos delincuentes? La Corte Internacional de Justicia, allí vamos a entrar ahí en las Naciones Unidas. Y ellos mismos no respetan los derechos humanos. Entonces estamos en el planeta del prevaricato. Si nos vamos a eso, yo por eso en este momento decidí, solo hacemos el experimento en Colombia, pero yo no puedo estar en Colombia porque tiene riesgo, pues no me voy a meter en la boca del lobo. Lógicamente aquí va a alborotar un avispero gigantesco y estamos en una asamblea constituyente y esa es la pregunta que le hago a los colombianos y no se lo va a hacer ahorita a nadie más, ni a los ecuatorianos, ni a los mexicanos,
por mi riesgo. La otra pregunta es, ¿qué, cómo, quién o quiénes deberían juzgar a los que investigan? Los fiscales, los agentes de la policía judicial, los agentes del CTI. Dígame una constitución cómo debería funcionar eso. Hay que poner hipótesis en una asamblea constituyente. Por eso es una asamblea, ¿no? Porque para cambiar la constitución hay que hacer una asamblea constituyente técnicamente. Por eso le estoy poniendo estas asambleas para pensar en eso. Otra pregunta que tenemos que darnos los colombianos, única y exclusivamente, 52 millones de personas dentro de 7 billones de personas. El experimento no lo propongo más de allí por mi seguridad, por la de mi familia. Hasta ahí voy. Y lo digo a las Naciones Unidas. Pero necesito seguridad para que puedan ver el experimento a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién o quiénes deberían investigar a los que juzgan? ¿Quién debería investigar a los jueces para que los puedan juzgar? Eso es una pregunta constitucional, no una reforma de la justicia. Otra pregunta, ¿qué, cómo, quién o quiénes deberían investigar a los que investigan? ¿Quiénes recogen pruebas para investigar delitos o algo que haya pasado de los que investigan? O sea, esas son paradojas de por qué la justicia no funciona, porque eso es un cartel de corrupción y de prevaricato. Los hechos de corrupción no me constan, los de prevaricato sí, y les doy un ejemplo de lo que estamos haciendo. Por eso es que el tema de que yo ahorita lo que estoy pidiendo es migrar a las Naciones Unidas como una necesidad humanitaria y diplomática por lo que está pasando en Colombia. Y eso es algo que me está pasando en Estados Unidos, que estoy pidiendo asilo y estoy apelando y me salen que me faltó esto y me maman gallo y pues no, allá no sí existe el prevaricato, creo que se llama official misconduct, no sé si les da daño. Tampoco les voy a decir delincuentes por el riesgo y porque seguramente por seguridad nacional es un protocolo que no quiere una persona ya alborotándole a la gente, porque yo lo alboroté cuando estaba allá porque me estaban violando derechos y no quieren reparar tampoco. Y yo le pedí asilo a Bukele, tampoco. Y el prevaricato creo que es un delito en El Salvador y para mí es un delincuente. No me aceptó la propuesta para los salvadoreños. Se lo pedí a Milei. No sé cuántos tiempos de ley tengan el man, pero apenas ya como 30 días o un poco más o 45. Y conozco un abogado, creo que tengo en LinkedIn un abogado argentino que trabaja en prevaricatos penal y podría ser otro delincuente, no le voy a decir delincuente, pues se está prevaricando. Pues les digo delincuente a los de Colombia que me da piedra. Pero esa es la pregunta que les dejo. Ese es el tema de las Naciones Unidas. ¿Qué más quieren que toquemos en las Naciones Unidas? Marilyn, tú tocaste muchos temas importantes. Yo también, no sé si tú tengas LinkedIn, yo tengo como 8 contactos del área de OES. Habla antes de que te vayas, dale, por favor cierra. ¿Y qué le propones a las Naciones Unidas antes de que te vayas? Qué importante. Y comparte el número, por favor. Esto como que diferentes grupos que estamos como activistas de las Naciones Unidas. ¿Verdad? En el caso mío, yo manejo diferentes temas de Naciones Unidas porque también estoy en el sector educación. Estoy luchando contra el cero hambre, ¿ya? El 1 y el 2, por la cuestión de que apoyo un poquito a África. Y bueno, otra cosa de que también apoyo, como les dije, a México, porque México es el que me ha dado muchísimo reconocimiento. Es más, yo tengo una credencial de ellos como si fuera promotora y difusora de los derechos humanos para México cuando me invitan a reuniones como esta, ¿ya? Por ahí una vez, bueno, creo que una vez Ecuador también, pero a veces como yo cambié de celular, porque con el cuento del hackeo y eso, entonces he perdido contacto, pero sí estoy en uno que otro grupo, y como son diferentes grupos, en algunos como que no le veo algo propositivo y me he salido, ¿ya? Pero también este grupo de Unidos por los Derechos Humanos, es más, yo tengo material de las Naciones Unidas que me mandaron para que yo multiplicara el tema de derechos humanos, ¿ya? Entonces, el tema, como le dije yo, o sea, como es un tema muy complejo, porque siempre yo veo que muchos se enfocan en lo mismo, era lo que yo quería hacer como hincapié, que son 30 artículos, ¿sí? De derechos fundamentales universales. Entre esos, como te digo, porque de pronto tú estás rescatando a que te den la dignidad del buen nombre, porque es tu buen nombre que está en tela de juicio. Pero resulta de que todo tiene que ser comprobable y yo tengo una experiencia también no grata con la fiscalía porque he tenido mis confrontaciones con la fiscalía, porque también me ha tocado asumir también retos con otras personas que han estado en procesos y que veo que no hay garantía a
veces no hay garantía de derechos y estamos hablando de derechos, ¿ya? Entonces, siempre estamos hablando de derechos y que son fundamentales, pero en realidad no hay una garantía de derechos. Y es una lucha que vamos a seguir, no ahora, eso es de antes, eso es viejo, pero sí tenemos que hacer hincapié de que de pronto sí se respeten los derechos, que para qué existe la justicia, que para qué existen las leyes, y mirar los mecanismos, si es con acción de tutela, si es con derecho de petición, bueno, entre otras cosas que también uno también tiene que pedir orientación, por lo menos en la Universidad Nacional. Si tú le das, pronto emites una carta, te la mandan asesores para que también se capacite mucha gente en temas de legalidad, que si no se puede por una vía, se puede por la otra. No, ¿Ya? en mi caso no han hecho Pero nada. una lucha grande, les digo a todos los que están pensando, una lucha grande para que haya garantía de la ley, garantías de derechos y que se respeten los derechos, porque parece que está el tema de derechos humanos en un concepto. No te digo, a mí me tocó aplicar, estar en el tema de la elaboración de la política pública de derechos humanos a nivel nacional, porque me ubicó al Ministerio del Interior. Yo fui, me pagaron todo y fui con un grupo de personas a nivel del territorio, porque los actores que sabemos dónde están, la falencia, las discriminaciones, las violencias, son las que trabajamos los territorios y muchos de ellos son líderes y lideresas y muchos de ellos son gestores territoriales que saben dónde están las problemáticas y Colombia hay mucha problemática y más en el tema social, ¿ya? Entonces también el tema de educación, que a veces busco forma de que hayan alianzas para becas y cosas así, pero es un tema que a veces tú tocas puertas, te dicen que sí, a veces también te dicen que no, y también te toca trabajar con las uñas, ¿ya? Entonces son cosas que te digo que este tema es muy complicado, pero no, la lucha es constante, porque cuando a ti te gusta la justicia, la verdad, vas a trabajar siempre en pro para que se den y buscar las vías, pero te estoy diciendo que es un proceso duro y que sí hay que reconocer de que estamos luchando también contra la impunidad con respecto a la institucionalidad. Y no es el tema como en muchos casos decían, no, que hay que cambiarlos a ellos, hay que educarlos porque si vamos a hablar de jueces y fiscales que hablan el tema de género, no saben de tema de género, porque me ha pasado, lo he vivido en carne propia, lo he vivido a través de otras personas, estamos fallando. Si estamos hablando también cuando hablamos de calumnia, injuria, ¿ya? Estamos fallando. ¿Por qué? Porque siempre vienen y te piden una cantidad de pruebas, te están pidiendo videos, te están pidiendo y siempre van a haber obstáculos, te estoy diciendo. Y comúnmente para hacer este tipo de conductos siempre te van a pedir evidencias, testigos, y los testigos, como tú dices, las muchachas se echan para atrás o de pronto si cometen esa parte de injuria y calumnia no van a admitir. Entonces tenemos que mirar otras cosas, siempre tenemos que mirar las dos caras de la moneda, siempre. Entonces yo me tengo que ir porque ya van a ser casi las 10, tengo clases remotas y cualquier cosa, no sé. Marilyn, no sé, ¿nos puedes compartir tu número para guardar? ¿Nos puedes compartir tu número para guardar? Igual por ahí sí he tenido contacto con gente de Ecuador, que la constitución es muy parecida con la nuestra, con la colombiana, en temas que nos hemos conectado, porque a mí también hablé mucho de la parte de la constitución política y de la educación en Colombia y tenemos muchos temas en común. Pero como le estoy diciendo, esto es una lucha más sobre el tema de garantías de derechos. Marilyn, Les digo, yo crecí a través de un proceso de mi abuela en las comunidades, visibilizando. Y por mucha cancha que uno tenga, siempre se va a encontrar con temas y casos, ¿sí me entiendes? Que a nivel de impunidad nunca son efectivos. Gracias, mis amores, me tengo que conectar. Marilyn, antes de que te vayas, compártenos tu número, por favor, porque yo no tengo tu número. Ok. Bueno, ahí está el caso de lo que planteaba Marilyn, bastante interesante para poderlo escalar. Recuerda el número, Marilyn, compártelo ahí en el chat para que nos sigamos en contacto y ahí compartí el mío también para que te lleguen las listas de difusión. ¿Quién más quiere
proponerle algo a las Naciones Unidas, es decir, aquí visibilizar lo que realmente sucede y a partir de todos estos hechos se hagan acciones concretas de parte de ellos. No sé qué más, en este caso, que es una asamblea para escalar a las Naciones Unidas. ¿Quién más quiere plantear algo al respecto, por favor? Que no me dejen hablando solo, pues porque si no, pues sí, sí cerramos. ¿Alguien va a hablar? Por favor, ¿quién va a hablar? Como dice Jorge Celedón, no merezco tanto silencio, no merezco la oscuridad. Bueno, si nadie va a hablar, entonces pues creo que se podría dar por cerrada la sesión. Ahí quedan las pretensiones y los hechos. Vamos a abordar todo como si fuera una tutela, para meter esto como una tutela, porque otra cosita para que lo sepan. Eh, por lo general a nosotros nos dicen que para que podamos meter una tutela, tenemos que haber hecho una petición previa y esperar el tiempo de ley. Y eso es una sentencia, un fallo de un auto que hay que hacer en Colombia. Y no voy a ir a otros países. Por el momento voy a coger el experimento en Colombia por mi seguridad. Eh, un momento que estoy guardando el número amarillo. Eh, ¿Qué podemos entutelar? Por ejemplo, en mi caso, mi derecho a la vida y a la seguridad, que son derechos básicos y los demás derechos, para que me respondan en 10 días, porque es que está mi vida en juego. Con esto que estoy grabando y diciendo, las Naciones Unidas en Colombia, con una tutela me tienen que responder en 10 días. ¿Me voy o no me voy? Porque lo que ellos me responden, y no sé dónde tengo la grabación y no sé si alcance a buscar dónde fue que grabé eso, me dicen, no te podemos ayudar. Bueno, me respondieron un correo, voy a buscarlo, efectivamente, y eso fue lo que me dicen, que no me pueden ayudar. It's 9:30. Ese es el punto que me parece absurdo. Entonces no sé ustedes qué piensan. Y por favor hable a alguien, aquí va a mandar una nota de voz a alguien que me está escribiendo, importante sobre el tema de mi traslado por seguridad. Hola Yasmín, buenos días. María Inés es una persona con la que estuve reunida en una asamblea de reparación integral como la que tú estuviste. Ella está en New Jersey, le di tu número por la cumbre que estamos planeando. Participa en la Cumbre Internacional de Defensores de Derechos Humanos que va a haber este mes en Nueva York. Y aquí estoy tratando de que a través de tutelas e injunctions y medidas provisionales, pues pueda participar y pues de una vez continuar mi seguridad allá. Eso está conectado y tiene un grupo del comité que estamos armando, pues por otras personas que también le pasé tu contacto. José Cepeda, que es el que me propuso sobre ese comité, que es el presidente del Comité Internacional de Defensores de Derechos Humanos, embajadores de justicia y paz, y de Ariel Bailón, que él también está en el comité, del presidente de la Red Coordinadora de Movimientos Sociales del Ecuador. Y bueno, también estamos en la Red Mundial de Defensores de Derechos Humanos y vamos en este comité a escalar propuestas a las Naciones Unidas. O sea, ahorita estamos en reuniones, yo estoy respondiendo, la gente no está hablando. Entonces, no sé si puedas ingresar o bueno, sí, pudiera ingresar, estamos en reunión, de ahí también el enlace. Bueno, ¿quién más quisiera agregar algo? ¿Por qué tanto silencio? Deberían aprovechar pues, para que podamos dirigirnos a las Naciones Unidas, ya que no los conozco ni me conocen. Claudia, Álvaro vino la otra vez y tampoco habló. Consuelo no la conozco y Mariluz creo que sí. ¿Por qué no aprovechamos? Bueno, no sé qué razones hayan, pues por lo general puede ser seguridad o pena o bueno, lo que sea. Entonces, en ese sentido, pienso yo que siendo las 9:32, damos por concluido esto que se está suplicando. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego.